el senador Luis Alfonso Silva Romo para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, hoy vengo en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a decir por qué vamos a votar a favor de estos cambios a la legislación secundaria del Poder Judicial. Parece que continuamos el mismo debate, compañeras y compañeros. Vengo a esta tribuna y escuchamos la verdad, lo que ha dicho siempre el expresidente López Obrador, parafraseando a Carlos Monsiváis. La verdadera doctrina de la derecha, sin duda, es la hipocresía. En las 4 transformaciones que ha vivido nuestro país, y las voy a enumerar, la primera transformación, la guerra de independencia, lo hicimos para tener la libertad de la autodeterminación. En la segunda gran transformación de México, la reforma se logró para que tuviéramos la libertad de pensamiento. En la tercera gran transformación de nuestro país, la Revolución Mexicana, se hizo para que tuviéramos justicia social. Justo nos acabamos de conmemorar, compañeras y compañeros, los 200 años de esta nación independiente, los 200 años del establecimiento de este Senado, los 200 años de la Constitución de 1824. Esos 200 años en los que el pueblo mexicano se reconoció a sí mismo y comenzó a autodeterminarse. Sin embargo, los derechos y las victorias del pueblo mexicano que asumíamos que habíamos conquistado fueron tristemente negados y disminuidos durante esta larga y oscura noche del neoliberalismo. ¿O pueden ustedes afirmar y asegurar que hoy tenemos la libertad de autodeterminación? ¿Pueden ustedes asegurar que hoy tenemos la libertad de pensamiento o la justicia social? Sin duda, es gracias a esta cuarta transformación que hoy estamos viviendo, a esta cuarta transformación que el pueblo de México se dio a sí mismo, que hoy podemos reconquistar estos derechos. Y recordar, compañeras y compañeros, que los derechos y las victorias del pueblo no son permanentes. Tenemos que mantenerlas y continuar defendiendo día tras día la libertad de pensamiento, la justicia social y desde luego la autodeterminación, que se entiende como la soberanía. Durante el periodo neoliberal se encargaron de dilapidar el Estado mexicano, se encargaron de destrozar la Constitución mexicana. Afortunadamente se les olvidó reformar el artículo 39 y el artículo 135. Presidente, quisiera solicitarle dieran lectura al primer párrafo del artículo 135 de la Constitución mexicana. Con mucho gusto, paren el tiempo de senador y pido a la Secretaría lea el primer párrafo del artículo 135 constitucional. Pongan atención, compañeras y compañeros, por favor. Es muy importante la lectura de este párrafo. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Muchas gracias a la presidencia de la mesa. En efecto, compañeras y compañeros, el artículo 135 es el que dispone la manera en la que nuestra Constitución es adicionada, es reformada, es enmendada o inclusive
es reformada de manera profunda funcionalmente. En pocas palabras, el artículo 135, interpretado funcionalmente con el artículo 39 de la Constitución, son el derecho que tiene el pueblo, inclusive a la revolución ordenada. Esta cuarta transformación, sin duda, es una revolución, es un recordar toda esa soberanía que desde hace 200 años creíamos conquistada, pero que durante la oscura noche neoliberal se nos quiso negar. Y miren, compañeras y compañeros, hemos escuchado en esta tribuna muchos argumentos falaces. Inclusive han argumentado que las reformas a la Constitución son inconstitucionales. Hay pocos sistemas de modificación constitucional en el mundo tan complejos como el mexicano. Para reformar nuestra Constitución nosotros necesitamos supermayorías en el Senado, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría de las legislaturas locales, compañeras y compañeros. Y por si fuera poco, si quedara alguna duda de la legitimidad social de esta reforma que hoy estamos discutiendo, esta reforma que presentó el presidente López Obrador cuando todavía se encontraba al frente del Poder Ejecutivo, fue discutida, dictaminada por la anterior legislatura y ahora fue aprobada de manera calificada por esta legislatura. Inclusive hay algunos ordenamientos constitucionales que para que haya cambio constitucional requieren esto, que sea de una legislatura a la otra. Pues bien, inclusive ese requisito que no está en nuestra Constitución fue hecho de esa manera, compañeras y compañeros. Y hoy estamos por aprobar, escúchenlo bien, la primera iniciativa de ley que remite a este Congreso la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha manifestado a favor siempre de la democracia y en este caso de que se respete la voluntad popular para reformar el Poder Judicial. Y hablo de las reformas a la Ley General de Sistemas de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Compañeras y compañeros, quiero aprovechar este espacio en la tribuna para reconocer el trabajo, como ya lo dijo, de nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, desde luego de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y también reconocer el compromiso y la voluntad democrática tanto de los integrantes del Instituto Nacional Electoral como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Quiero reconocer el trabajo de Eva Verónica de Gibés Zárate, de Celia Maya García, de Bernardo Batis Vázquez y de Sergio Javier Molina Martínez, quienes, como demócratas que son, ya han aprobado remitir la lista a este Pleno, a este Senado, para que llevemos a cabo la insaculación y continuemos con este proceso de democratización del Poder Judicial que no puede ser pospuesto, compañeras y compañeros, porque el artículo 17 es muy claro y la justicia debe ser pronta y expedita. Estas reformas a la legislación electoral marcarán un parteaguas en la vida democrática de nuestro país, otorgando mayor certeza y objetividad en la impartición de justicia en las resoluciones de las personas juzgadoras al ser elegidos por el escrutinio del pueblo. La ciudadanía conocerá los perfiles académicos y profesionales para valorar las aptitudes y capacidades de quienes deseen ejercer el cargo, lo cual es un avance importante en la transición a una democracia participativa. Este nuevo esquema electoral abarcará de manera integral cada etapa del proceso, desde la preparación y convocatoria, postulación de candidaturas, la jornada electoral, el cómputo y la sumatoria de votos, hasta la asignación de cargos, la calificación de la elección y la declaración de validez. Cada una de estas fases será regida bajo los principios de legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad y transparencia, que son elementos fundamentales para garantizar que este cambio se efectúe de manera efectiva y legítima.
Con estos cambios estamos creando los medios necesarios para brindar a la ciudadanía un mecanismo ágil y eficiente para el primer proceso comicial de elección de cargos de juzgadores del Poder Judicial y de manera ordenada acudir a las urnas el próximo 1 de junio del año 2025. Por primera vez en nuestra historia, no se requerirá solo la valoración o el envío de ternas por parte del Ejecutivo Federal o de alguno de los poderes. Por el contrario, se generará una activa participación ciudadana. Contaremos con comités de evaluación de cada uno de los poderes integrado por expertos jurídicos y ciudadanos destacados que supervisarán los perfiles de elegibilidad e idoneidad de quienes busquen contender a algún cargo de elección del Poder Judicial. Asimismo, los dictámenes garantizan el derecho de recurrir a las resoluciones o sentencias y determina que en los casos de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial procederá el juicio de inconformidad para impugnar las determinaciones ante la autoridad jurisdiccional. Al pueblo de México le decimos que estamos retornándoles la decisión popular sobre el Poder Judicial, recordando que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Compañeras y compañeros, estamos sin duda materializando el humanismo mexicano. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Que viva la Cuarta Transformación y que viva el humanismo mexicano. Muchas gracias, senador Silva Romo.